las clases, así que háganme acordar. Bueno, si nosotros habíamos dicho que el sistema cardiovascular lo dividíamos en cardio, supuestamente algo hablamos de lo que era el corazón, ahora vamos a hablar de lo vascular y lo vamos a relacionar con los vasos sanguíneos. Solamente denle bola al tema a las arterias, y después vamos a esto, pero primero vamos con las arterias. Y tenemos que saber que la aorta es la más importante de nuestro organismo, que tiene, supuestamente en un adulto tiene el tamaño de un pulgar, ¿sí? Es increíblemente gruesa, tiene muchísimos centímetros, ¿sí? Y que en cada uno de los sectores se va a ir llamando de diferentes maneras y reduce su tamaño en lo que es en la parte más distal del organismo. Bien, pero sí, siempre se mantiene en su tamaño. Sale del ventrículo izquierdo, ¿sí? La parte de la aorta ascendente, así se llama, y después como que se va a arquear y se va a ir para el callado de la aorta, ¿sí? ¿Qué es, profe, esto? Son partes que tenemos que saber, ¿no? O conceptos, que arranca en lo que es la aorta ascendente, va a pasar por lo que es el callado con C y con Y, el callado de la aorta, y después como que se hunde, ¿sí? Se mete en el tórax. Bien, una vez que se mete en el tórax, continúa con lo que es la columna vertebral, y ahí ya tiene el nombre de aorta torácica. Esperen que voy a poner eso. Todavía esto no. Perdón. ¿Sí? Para pasar, después de la aorta torácica, pasa por el diafragma, ¿sí? Pasa por el diafragma a la cavidad abdominopélvica. ¿Se acuerdan la región abdominopélvica? ¿Les suena? Y ahí, en esa región, en esa cavidad abdominopélvica, se convierte en lo que es la aorta abdominal. Hasta acá se entendió el recorrido de la aorta, cómo va bajando, aorta ascendente, callado de la aorta torácica, y termina en lo que es la aorta abdominal. ¿Tiene más recorridos o tiene más nombres? Sí, que son estos. ¿Bien? ¿Por qué están? Se los quería nombrar porque tienen que saber que según la localización va a tener diferentes nombres. Nosotros sabemos y que seguramente les suenan algunos nombres, la clasificación de las arterias. Las carótidas, ¿sí? Son dos y son las que van a aportar sangre totalmente oxigenada a la cabeza. ¿Bien? Después sigue las arterias subclavias, ¿bien? Que pasan. ¿De dónde surge el nombre subclavias? ¿Qué les suena? Bien, Mari se toca las clavículas, excelente. Van a aportar sangre oxigenada a los miembros superiores. ¿Bien? La arteria hepática, íntimamente relacionada con el hígado. ¿Bien? Que tiene ramas y que va a irrigar al hígado. La esplénica va a irrigar sangre oxigenada, siempre sangre oxigenada. Acuérdense que reciben sangre oxigenada las arterias y las venas eran las que recibían sangre desoxigenada. La esplénica aporta sangre oxigenada al órgano vaso. Las mesentéricas, ¿sí? Que son dos arterias que son las que irrigan en los órganos abdominales. ¿Qué dice ahí? Sangre oxigenada al intestino, sí. Y a varios de los órganos del sistema digestivo. En este caso el intestino, dice, también irriga sangre, si mal no recuerdo, al colon, y si mal no recuerdo, al intestino delgado y al intestino grueso.
La arteria ilíaca, fíjense hasta dónde va, ¿sí? La arteria ilíaca o las arterias ilíacas, ¿sí? Una de cada pierna, van a aportar sangre oxigenada a los miembros inferiores. Y por último, el tronco celíaco es una arteria de la aorta abdominal que se trifurca. Trifurca quiere decir que se divide en ramales, ¿sí? Para darle irrigación a esos tres órganos que están ahí: al estómago, al hígado y al vaso, junto con la esplénica. ¿Por qué quería que sepan esto? Porque es fundamental el tema de las arterias, ¿sí? Fundamental el tema de la aorta. Esto no son otras arterias, ¿sí? No es la aorta, está claro, ¿no? Que eso les quedó claro. Bien. Volvemos al dibujito anterior, si encuentro el mouse, ahí está. Y vamos con lo que son las venas. ¿Qué sabemos de las venas? Como dije, tienen la característica principal de que tienen válvulas en donde son válvulas como unidireccionales que tienen la función del retorno venoso, ¿sí? La principal función de las venas, además de llevar sangre pobre en oxígeno, tienen la capacidad del retorno venoso, junto con ¿Qué es el retorno venoso? ¿Quién sabe? Yo necesito que la sangre de mi dedo gordo vuelva al corazón, a oxigenarse, ¿sí? Esos vasos sanguíneos lo que van a hacer es, que son las venas, vasos sanguíneos, en esta clase de vasos sanguíneos, van a intentar que esas válvulas van a vencer la fuerza antigravitatoria y va a ir subiendo esa sangre con válvulas que se van cerrando a medida que va pasando la sangre, junto con el diafragma y junto con músculos lisos, para que llegue a la aurícula derecha y se oxigene, ¿sí? Esa es la característica principal de las venas. Son menos gruesas que las arterias, y bueno, como les dije, contienen válvulas que evitan el retroceso, ¿sí? Después de las venas, vamos a definir las vénulas. Me surge una pregunta, Ariel, cuando estás hablando de esto. ¿Por qué si por las venas circula sangre desoxigenada, Sí. nos sacan sangre por venas para hacer los estudios? No te escucho. ¿Por qué nos extraen sangre qué buena oxigenada? pregunta. Estoy pensando en eso, y no te sacan sangre por arteria, que es sangre oxigenada. ¿Por qué será? No sé. Mirá qué buena pregunta, Mari, y no lo sé. Porque me parece... No sé, pienso, en voz alta, perdón. No, está bien, pero sí, es verdad. Porque la sangre oxigenada ocupará más volumen. Se me ocurre que eso. Para mí que las de las arterias tienen mucha presión. Como para sí, me parece sacarla. que va por ese lado. Me parece que debe ser complejo pinchar una arteria. Me parece que por ese lado, Mari. Más que nada por una cuestión de presión, como dijo, no sé quién fue el que habló. Ignacio dijo. Sí, lo que dijo Nada, Nacho. me puse a pensar. Nada. Sí. Sé que... Aparte, cuando se corta una arteria, corres riesgo de muerte, porque si no se cauteriza enseguida, chau, fuiste. Hubo muchos casos, muchos accidentes. El tema de las arterias ilíacas, ahí al lado del ilión, ¿sí? Ahí hubo varios casos, sí, al lado de los aductores, que ahí sí se complica. Más allá, y que parece que no hay ninguna arteria, acá hay arteria. Si vos salís a correr y te tocás la parte inguinal, ¿sí? La parte del ilíaco, ahí podés llegar a sentir los latidos, no sé, perdón, latidos. El pulso de la arteria ilíaca, no sé si alguna vez lo han sentido. Sí. Pero Mari, es buena esa pregunta. Debe ser por lo que dijo Nacho, por lo que dijo Nico, me parece por la presión, pero igual lo voy a averiguar, ¿eh? Le voy a preguntar a algún médico que tengo conocido. Pero es verdad. Se me ocurrió nada más. No, y está buenísimo. Bueno, ¿qué sabemos de las vénulas que juntan sangre? Son venas más chiquitas, venas más pequeñas, las tengo que definir. Y que tienen la particularidad de que van a juntar sangre de los capilares
y esas vénulas, esa sangre la lleva a las venas. ¿Bien? ¿Qué tengo que saber de las arteriolas? Que son arterias más pequeñas, ¿sí? Que las arterias que conectan también con los capilares. Los capilares son algo, ahora lo vamos a definir, pero son el tamaño de un pelo. Imagínense la cantidad de capilares que hay, ¿sí? Y que tienen las arteriolas la particularidad de que tienen una buena pared muscular, ¿sí? Si las arterias tienen una excelente pared muscular, tienen un grosor bárbaro, las arteriolas también, más que las venas, más que las venas. Y por último, lo más chiquitito de lo que es el sistema vascular son los capilares, una red de capilares que está en todo nuestro organismo, el tamaño de un pelo, y tienen la función o la particularidad o el objetivo de hacer intercambios tanto de gases como de nutrientes y de desechos metabólicos, ¿sí? Son totalmente microscópicos, muy, muy pequeñitos. Me cansé. Esto ya lo vimos. Y ahora vamos a intentar ahora seguir relacionando lo que hablamos de las cámaras del corazón. Lo voy a llevar al recorrido de la sangre, ¿sí? Esto lo voy a ir leyendo, lo vamos a ir leyendo juntos. Son dos circuitos bien definidos, un circuito pulmonar, un circuito sistémico, en donde uno es de color azul y otro es de color rojo. Cuando vayan a internet van a ver la sangre azul. ¿Qué será? ¿Sangre con oxígeno o sangre sin oxígeno? ¿Qué se imaginan? Sí. Excelente. Y la sangre roja es con oxígeno, ¿sí? Pero ¿qué dice el circuito pulmonar? Es la vía de circulación entre el corazón y los pulmones, ¿sí? Va al corazón, del corazón va a los pulmones. La sangre se bombea a lugares, esperen que lo saco ustedes, que no veía nada. La sangre se bombea a lugares del cuerpo mediante un proceso que se llama ciclo cardíaco. Todo esto que voy a explicar, ¿sí?, es el ciclo cardíaco. La sangre sin oxígeno regresa del cuerpo a la aurícula derecha, esto ya lo dijimos, del corazón, a través de dos venas grandes. ¿Cómo se llamaban las venas? Cava. Sí, cava superior y cava inferior. Excelente, Nico. Los impulsos eléctricos. No fui yo. ¿Fue Nacho? ¿Quién fue? Sí, yo. Bien, Nacho, bien. Los impulsos eléctricos producidos por la conducción cardíaca hacen que el corazón se contraiga. Como resultado, no vimos el sistema de conducción cardíaco, ¿eh? Es otra cosa eso. Como resultado, la sangre de la aurícula derecha se bombea al ventrículo derecho. No vimos todavía eso. ¿Bien? Estoy definiendo el circuito denominado pulmonar. En el siguiente latido del corazón, la contracción del ventrículo derecho envía la sangre sin oxígeno a los pulmones, a través de la arteria pulmonar. Bueno, esta arteria se va a ramificar en izquierda y en derecha, y en los pulmones, ya esto es sistema respiratorio, que está bueno, que no les toca a ustedes, el dióxido de carbono de la sangre se intercambia por oxígeno en los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares son las unidades más pequeñas de los pulmones, que hay millones de alvéolos pulmonares, y ahí es donde se hace el intercambio gaseoso. Esto es todo el intercambio gaseoso, que se hace por un gradiente de presión, se hace por diferencia de presión, ¿sí?, que intercambia dióxido de carbono por oxígeno. La sangre ahora rica en oxígeno, ¿sí?, es transportada de regreso al corazón por las venas pulmonares. Y vaya arriba, acuérdense, ¿sí? El circuito pulmonar se completa cuando las venas pulmonares devuelven la sangre a la aurícula izquierda, ¿sí?
cuando el corazón se contrae nuevamente, esta sangre se bombea desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y luego a la circulación sistémica, que es lo que viene ahora. Díganme si se entendió. Esperen que los voy a mirar un poquito. ¿Se entendió básicamente el recorrido, ¿sí?, del corazón? ¿De dónde sale? ¿De qué ventrículo? ¿Derecho o izquierdo? No vean. Sale la Mucho. sangre. ¿Eh? Creo que era el derecho. Sale del izquierdo. El derecho. ¿Dónde va a ir? Del aurículo derecho a la ventrícula derecha. ¿Y del ventrículo derecho dónde va? A la aurícula izquierda. Aurícula izquierda. No, pero primero se tiene que hacer el intercambio gaseoso. Ah, los alvéolos pulmonares. A los pulmones, ¿sí? Y de sí. los pulmones ahí sí se mete en la aurícula izquierda. Bien, hace un recorrido. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Del ventrículo derecho se oxigena, va a buscar oxígeno a los pulmones. Y de los pulmones se va a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y ahí se terminó este circuito pulmonar. Bien. Vamos a ver qué dice el circuito sistémico. El circuito sistémico viene de la parte de sistemas, obviamente es, no es lo principal, pero esta es totalmente oxigenada, es rica en oxígeno. Esperen que los saco ustedes, así puedo leerlos. Es la vía de circulación entre el corazón y el resto del cuerpo, obviamente excluidos los pulmones, ¿sí? Porque porque los pulmones están en el circuito pulmonar. Después de pasar por el circuito pulmonar, la sangre rica en oxígeno del ventrículo izquierdo sale del corazón a través de la aorta, ¿sí? A través de la arteria aorta. Esta sangre circula desde la aorta al resto del cuerpo por varias arterias mayores y menores, que fue la que vimos anteriormente. ¿Sí? Y fin de la presentación. Espero que dejo de compartir. Me quedé corto, chicos. Pensé que les iba a hacer... Me quedé cortina. Pero también se puede llamar... Dejo de grabar. Por si digo alguna pavada.